¿Cómo están, hermanos? Los saluda el pastor José Ortega de la Casa de Poder. Estamos en nuestro curso de oraciones efectivas, cómo orar con resultados. Hemos estado viendo diversos principios que debemos aplicar en nuestras oraciones. Yo te animo, te aliento a que revises bien, sobre todo los primeros episodios, los dos primeros, porque te van a servir para todas tus oraciones. Debemos abandonar las propias ideas, es decir, muchas veces son fantasías espirituales o religiosas que tenemos y decimos, si yo oro de esta forma, seguro que Dios va a escuchar y creemos que, por ejemplo, llorando, clamando o en fin, diversas cosas, ¿no? Si no te arrodillas, entonces no va a funcionar la oración, si es que tienes que orar a determinada hora, se inventan una serie de cosas que no están sustentadas en la palabra de Dios. Dios es un Dios eterno, Dios es bueno, pero Él nos ha dejado su palabra, esa es su voluntad. Acuérdate que ya hemos visto en 1 Juan 5:14 que la confianza que tenemos es que podemos venir conociendo su voluntad. Y si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hacemos. O sea, el problema viene a ser de que Él nos oiga. Pero ¿cuándo nos oye? Cuando oramos conforme a su voluntad. Por eso es imprescindible que en cada tema por el que vamos a orar, cada vez que oremos, conozcamos la voluntad de Dios al respecto. No nos confundamos creyendo de que porque lloramos más o porque tenemos gran necesidad, vamos a lograr que Dios haga algo. En realidad, al final, Dios ya lo hizo con su palabra. Entonces, la oración viene a ser una declaración de fe delante de Él, y en la medida en que tú crees, eso va a producirse, porque Dios ya lo habló, es decir, su voluntad ya fue dada. Cuando Dios dice hágase la luz, ya existe la luz, ¿te das cuenta? O sea, funciona, pero tenemos que creerlo nosotros. Cuando Él promete algo y dice algo, tenemos que creerlo. Es nuestro trabajo, no se trata de cuánto lloramos, cuánto nos arrodillamos, si es que oramos a determinada hora del día. Hay que conocer su voluntad. Entonces, primero es creer y después es recibir, ¿no es cierto? Pero si no creemos en su voluntad, entonces la oración no tiene ningún resultado. Y eso es lo que pasa, ¿no? Estamos llenos de tradiciones respecto a la oración, pero no de fundamento. A veces las personas reaccionan mal cuando uno trata de enseñarles fundamento, ¿no? Y te dicen, pero Dios conoce mi corazón. Por supuesto que lo conoce, pero para eso te dejo la palabra, ¿no? La palabra de Dios es para que la conozcas. Si tú aplicas estos principios espirituales, Dios va a respaldar su oración. Como te digo, finalmente ya vas a poder entender que es una declaración de fe, ¿no? La gente a veces dice cosas como, la oración tiene poder. La oración no tiene poder. El que tiene poder es Dios. La oración te acerca a un Dios todopoderoso, a Dios todopoderoso, y Él va a obrar, pero no es que va a obrar porque te escuchó la oración. Tu declaración de fe hace que la palabra produzca resultado. Es la palabra de Dios que ya ha hablado. Entonces, ¿qué cosa es la oración? En realidad es una declaración de fe delante de Dios para que la oración tenga resultados, tenga efectividad. Eso es lo que queremos. Hoy día vamos a empezar viendo un tema que es la oración por sanidad. Probablemente la veamos en dos episodios porque quiero que esto quede completamente bien establecido para ti. Hay un fundamento de la palabra referente a la sanidad. Algunas cosas te van a llamar la atención, probablemente hasta te puedan llamar mucho la atención, pero mientras las aprendas y las apliques van a traer resultado a tu vida. En primer lugar, el Salmo, el Salmo 103, versículo 3, nos dice lo siguiente, que Dios es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, ¿no? Entonces estamos Salmo 103, versículo 3. Dios perdona todas tus iniquidades y es el que sana todas tus enfermedades. Entonces, es importante que nosotros sepamos que Dios es sanador. Ahora, yo podría traer muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo en Éxodo, ¿no? En Deuteronomio, cuando Dios promete sanar enfermedades si es que nos portamos bien, si es que escuchamos sus mandamientos. El problema que hay ahí es que, si bien es la Biblia, nosotros estamos en otro pacto y estamos en un pacto que opera diferente al Antiguo Pacto. Obviamente que nosotros debemos vivir en santidad. Podemos vivir en santidad porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos la fortaleza de Dios y podemos tener una vida libre de pecado. Sin embargo, el pacto es diferente, ¿no? Es un pacto en realidad de fe, en el que Dios ya habló todo lo que necesitamos y nosotros creemos eso. El antiguo pacto, el pacto con Israel, era un pacto condicional, es decir, si te portas bien, entras en bendición, si te portas mal, te quedas en maldición, porque ya la maldición estaba dada en realidad, o sea, ya estaba operando Satanás, ¿no? Entonces,
Por eso prefiero utilizar otro tipo de pasajes para explicarte este tema de la sanidad y cómo es que Jesús empieza ya a operar de una manera diferente y para nosotros con la iglesia cómo tendríamos que hacer. Entonces, en primer lugar, Dios es sanador. Dios se presentó desde la antigüedad, incluso desde el primer pacto, como Jehová Rafa. Él es el sanador. Entonces esa es la confianza que tenemos, que Él sana, Él quiere, esa es su voluntad. No podemos acercarnos a Dios dudando si es que quiere que sanemos. Mucha gente ora por sanidad y le pide sanidad a Dios como si Dios le hubiera enviado esa prueba, y es una cosa terriblemente negativa. Es más, te voy a decir, lo que anula cualquier oración de sanidad es dudar si es que Dios quiere que uno esté enfermo o no. Dios es bueno. Nosotros somos, a veces, muchos de nosotros somos padres, jamás le haríamos un daño a nuestros hijos para enseñarles algo. La gente dice, Dios me está enseñando algo con esta enfermedad, y en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Dios enseña con enfermedades. Dios enseña con el poder de su Espíritu, Dios enseña con la palabra, Dios enseña a través de los maestros y de los pastores, pero Dios no enseña a través de las enfermedades. Las enfermedades son parte de la maldición por la entrada del pecado a la humanidad por Satanás. Bueno, si no te convences de eso, no hay forma que la oración de sanidad funcione para ti. O sea, yo sé que esto es un curso de oraciones, pero tengo que explicarte la doctrina, porque de nada sirve aprenderse algunos principios si es que el principio fundamental no lo tenemos, ¿no? Entonces, Dios no es el enfermador. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, la enfermedad no es una cosa buena que descienda de lo alto, ¿no? Entonces debemos estar seguros que Dios no quiere. Si tú te empiezas a sentir mal o te han declarado alguna enfermedad, lo primero que tienes que saber es que Dios no quiere esa enfermedad para ti. No puedes dudar. Si tú partes una oración de sanidad desde una posición de incredulidad, en el sentido de que, ¿por qué Dios quiere que yo esté enfermo? O Dios me envió esta enfermedad. Ahí ese error doctrinal grave va a impedir que tú recibas sanidad por cualquier medio, ya sea que alguien imponga manos o te declare la sanidad. No puedes dudar. Tú tienes que saber que Dios sí quiere. Jesús, cada vez que le preguntaban si es que podía sanarlo, decía, si tú crees, recibirás la sanidad. ¿Cómo que si puedo? O sea, Jesús siempre quiere la sanidad de nosotros. Jesús no anduvo enfermando a la gente. Jesús enfermó a alguien para sanar, para enseñarle a alguien, lo enfermó a alguien porque él dice que él hacía lo que veía hacer a su padre, ¿no? Entonces Jesús no enfermó nunca a nadie, él iba sanando siempre a la gente. Esa es la voluntad del Padre, sanar. Entonces, cuando tengas alguna enfermedad o quieras bendecir a alguien orando, no puedes dudar de que la voluntad de Dios es tu sanidad. Amén. Bueno, entonces seguimos entonces. Jesús, la verdad, técnicamente nunca oró por sanidad. Yo sé que esto puede chocarte un poco. Quizás no pares, te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. No vayas a decir, no, ¿qué está hablando? No, es que no es oración. Jesús lo que hizo a lo largo de su ministerio, tú revísalo por favor en los evangelios, él imponía las manos para ministrar sanidad y hablaba la palabra ordenando a la enfermedad que saliera. A veces lo hacía directamente hablándole a algunos espíritus de enfermedad y otras veces declaraba la sanidad. Y él provocaba que la persona hablara algo, generalmente, ¿no? Y él les decía, tu fe te ha sanado. Conforme crees te será hecho. Entonces hay muchos pasajes en los evangelios que demuestran esto que te estoy diciendo. No vas a encontrar un solo versículo en el cual Jesús se ponga a pedirle al Padre sanidad para alguien. No existe. Yo sé que es una tradición, mucha gente lo hace. Bueno, la gente hace muchas cosas, cadenas de oración y todo. Si tú te mantienes con la palabra, vas a comprobar que lo que se te está enseñando con la palabra de Dios va a funcionar para ti. Entonces, Jesús no oraba por sanidad, Jesús ministraba sanidad. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que saber. O alguien nos ministra o nosotros la recibimos porque ya es un beneficio que Dios nos ha dado por medio de la palabra. Pero no se trata de pedirle a Dios la sanidad. Jesús no lo hizo nunca. No existe un solo pasaje en el cual Jesús se ponga a orar para que alguien fuera sano. Esa es una tradición que hay hoy en día en la iglesia que realmente, y muchos cristianos de todo tipo lo dicen, ¿no? Hay que orar por sanidad, necesita mucha oración. Lamentablemente no tiene ningún sustento bíblico. Lo que Jesús hacía era ministrar sanidad, imponer las manos y declarar, ordenaba que la enfermedad saliera. Entonces vamos a construir una oración con esos principios. ¿Qué te parece? Luego la aplicas
y me cuentas tus resultados, porque yo sí le he puesto en práctica y mucha gente que conozco hemos orado así y bueno, y realmente funciona porque está alineada a la palabra de Dios. Entonces, lo más importante en esto es que nosotros entendamos que en Santiago, por ejemplo, menciona una oración, ¿no? Y esto puede traer un poquito de confusión para algunos, pero en Santiago 5:14 nos habla de la oración de fe. ¿Por qué? Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo y él sanará, dice, ¿no? O sea, no dice a ver si sana, dice él sanará. Entonces, un anciano de la iglesia se supone que es alguien que conoce la palabra de Dios. No está hablando de edad, está hablando, el anciano de la iglesia es una persona que tiene una autoridad, tiene una responsabilidad dentro de la iglesia y tiene que ser una persona que conozca la palabra de Dios, espiritualmente maduro, ¿no? Entonces, dice que llamen a los ancianos de la iglesia si es que la persona no puede levantarse. Ojo que acá hay varios principios, ¿no? Tú tienes que llamar, no puedes resentirte porque no te llamaron, tú tienes que llamar. Ese es un principio espiritual importantísimo, porque cada vez que Jesús ministró sanidad a alguien, ese alguien que estaba enfermo lo buscaba a él, o los amigos lo buscaban, o buscaba la mamá, pero alguien hacía que ese enfermo se acercara a Dios. Muchas veces el enfermo está postrado, no puede levantarse y se ofende porque no lo han llamado. Él tiene que llamar al pastor, a los ancianos de la iglesia, a alguien que sepa ministrar la sanidad. Entonces, acuérdate de esto, en Santiago 5:14 nos habla no de cualquier oración, ¿eh? Dice la oración de fe sanará al enfermo. Pero hay una palabrita que aparece en el griego original, en este episodio, en este pasaje de Santiago 5:14, que no se menciona en el español, en la traducción, que dice, orará sobre él. Dice, esta es la palabra griega epi. Entonces, ¿cómo es que un anciano de la iglesia puede orar sobre alguien? No se va a tirar encima, aunque en el Antiguo Testamento Eliseo en una oportunidad para resucitar a alguien sí se tira sobre la persona, pero no es algo continuo, ¿no? Que vemos en la Biblia. Pero ¿qué cosa es orar sobre el enfermo? Está hablando, ¿qué es lo único que tú podrías poner sobre un enfermo? Las manos. Y eso sí está alineado al ministerio de Jesús. Él imponía las manos, ¿no? Entonces, también los apóstoles imponían las manos. Entonces, esta oración de fe en Santiago 5:14 tiene que ver con la imposición de manos, porque es orar sobre el enfermo. Entonces es imponer las manos, por si acaso. No es una oración de petición. Muy claramente la Biblia lo define como una oración de fe. Entonces lo que te voy a enseñar hoy día, en esta primera parte de la oración de sanidad, es el cuerpo de la oración. Tú ya sabes que toda oración tiene que tener primero una acción de gracias, una alabanza a Dios. Luego de eso viene ya el cuerpo de la oración sobre el cual nosotros vamos a tener fe. Y finalmente tenemos que recibir, es decir, nosotros declaramos nuestra fe en que recibimos. Entonces, ahora voy a ocuparme del cuerpo de la oración. Seguramente que vamos a tomar 2 episodios para hablarte bien de esto de la sanidad. Hasta aquí lo que hemos dicho es que Dios es sanador, eso es lo primero. Lo segundo, que la oración que podríamos hacer por sanidad es una oración de fe, no es cualquier oración. ¿Es una oración de petición? No, porque no existe en ninguna parte del ministerio de Jesús, ni tampoco los apóstoles, y en ninguna parte hay una oración de petición, sino es una oración de fe. Entonces la oración de sanidad es una oración de fe que se hace. Y ahora te voy a dar el cuerpo de la oración. El cuerpo de la oración de sanidad tiene que tener 3 partes. Es una oración de fe, ya te dije. 3 partes, ¿no? O 3 temas tiene que abordar este cuerpo de la oración por sanidad. Uno, que Jesús llevó él mismo nuestras enfermedades y dolencias. Es un tema de fe, tienes que creerlo y tienes que mencionarlo en tu oración creyéndolo, ¿no? Uno, que Jesús llevó nuestras enfermedades él mismo. O sea, esa enfermedad que tú estás sufriendo, esa dolencia, ya se la llevó el Señor Jesús. Tú tienes que desatar tu fe en eso. Punto 1. Punto 2, que la palabra tiene el poder sanador. Esa es una cosa importantísima para todo creyente. Que no es que Dios en ese momento decida tu sanidad, no es así no funciona, no está alineado a la palabra de Dios, sino que la palabra es la que trae el poder de Dios. Acuérdate de Hebreos 1:3 que dice que Él sustenta la creación con la palabra de su poder. El poder está en la palabra y te lo voy a demostrar con varios pasajes bíblicos, que el poder de sanidad está en la palabra de Dios. Y el punto número 3 sería de que tenemos autoridad.
nosotros como cristianos para ministrar sanidad. Entonces, fíjate que son tres cosas que va a haber en el cuerpo de la oración por sanidad. Digamos, la oración de fe por sanidad tiene que tener tres componentes fundamentales. El primero es que Jesús llevó, y esto lo estás viendo ahí en tu pantalla, Jesús llevó la enfermedad. Dos, el poder de sanidad está en la palabra. Y número tres, que tenemos autoridad nosotros para echar fuera la enfermedad. Entonces vamos al punto uno. Jesús llevó, es decir, Él cargó en su propio cuerpo nuestra enfermedad. ¿Qué pasajes vamos a primero revisar y meditar? Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Esto es algo que nosotros tenemos que mencionarlo creyéndolo. Acuérdate del principio en Marcos 11:23, ¿no? Que todo lo que nosotros hablamos creyendo, eso sucede. Entonces, esto tenemos que decirlo. En la oración de fe por sanidad tiene que decirse, te damos gracias, Padre, porque Jesús ya llevó esta enfermedad en su propio cuerpo. En su herida he sido sanado. Importantísimo. ¿Qué más? Mateo 8:17, mira lo que dice. Dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Esto que está mencionando acá Mateo, dice que se cumple lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta? Isaías, y eso está en Isaías 53, 4 y 5. Mira lo que dice. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y versículo 5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces ya tenemos tres testigos, ¿no? 1 Pedro 2:24, tenemos Mateo 8:17 y tenemos Isaías 53, 4, 5 que nos dicen lo mismo. Que Jesús, Él llevó, al llevar nuestros pecados en la cruz, todo nuestro pecado, Él llevó nuestras enfermedades, vinieron sobre Él, por eso Jesús fue realmente desfigurado y pues dice la palabra que no se halló belleza en Él, ¿no? Entonces, en esa herida de Cristo es que está nuestra sanidad. Debemos creer eso. Yo sé que no es un tema fácil porque no es algo que sea natural a la ciencia, sin embargo es un tema espiritual. Jesús ya se llevó nuestra enfermedad. Él la ha sufrido en su propio cuerpo para que tú no la sufras. O sea, probablemente ya la estás sufriendo, ¿no? Bueno, no es la voluntad de Dios. Dios puso esa enfermedad en Cristo para que tú fueras liberado. En la medida en que tú lo creas, vas a poder ministrar esa sanidad y recibir la sanidad. Entonces, fíjate que estamos recién en el punto 1 del cuerpo de la oración por sanidad, que es Jesús cargó nuestras enfermedades. Ahora, no es lo único. ¿Qué más tendríamos que mencionar en nuestra oración, en el cuerpo de la oración? El punto número 2, como hemos dicho, es que el poder de sanidad está en la palabra. Vamos a leerte 3 pasajes para demostrar esto. Salmo 107, versículo 20. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó. Mira, entonces es el poder de la palabra. Pero algo más. Mateo 8:8. En este pasaje que yo te recomiendo que lo leas, hay un centurión, un romano, que lo ya hace llamar a Jesús para que ministre sanidad a su siervo, a su empleado. Y Jesús estaba dispuesto a ir a orar. Voy a ir a orar, dice, ¿no? Y el centurión le dice lo siguiente: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Y dice la palabra de Dios que Jesús se sorprendió de la fe del centurión. No tan solo di la palabra, él se había dado cuenta, este centurión, de que Jesús hablaba y sucedía. Entonces nuestra oración por sanidad va a ser de la misma manera. Vamos a hablar creyendo para que suceda. Y Jesús nos enseña el principio en Marcos 11:23, ¿no? Habla creyendo con todo tu corazón. Entonces acuérdate que el poder de sanidad está en la palabra. Una vez me dijeron, o sea, ¿cómo te curaste? O sea, con nada, no es nada. O sea, una enfermedad no se puede curar sola, ¿no? Es decir, tiene que haber algo, o una medicina, o la palabra que es medicina. Fíjate, y eso lo dice directamente Proverbios 4:22, ¿no? Hablando del poder de la palabra, que tenemos que guardar la palabra, prestar atención a las palabras de Dios, ¿no? Inclinar nuestro oído a sus razones. Dice, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo.
Entonces, son más pasajes que nos dicen que la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Entonces, estamos en el punto 2. Jesús primero llevó, ese es el punto 1. El segundo lugar es, el poder está en la palabra. Esa es la medicina. No es que no haya medicina, tiene que haber una medicina para una enfermedad. Es la palabra la medicina. Y el punto número 3 es que tenemos autoridad. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces en el siguiente episodio vamos a desarrollar este tema de la autoridad que tenemos para echar fuera la enfermedad, para oponernos a la obra de Satanás. Y ahí vamos a construir, en el siguiente episodio vamos a construir completamente ya la oración por sanidad. Yo te animo, si esto es nuevo, si esto es algo que no escuchas de manera permanente, acuérdate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ti depende escucharlo muchas veces, puedes ponerlo 30, 100 veces este episodio, o si lo escuchas en tu iglesia de manera permanente, gloria a Dios. Pero muchas veces no es así. Entonces yo te animo a que lo escuches muchas veces para que crezcas en fe referente a lo que se te está enseñando. Bueno, vamos a parar este episodio y vamos a regresar en el siguiente episodio con la segunda parte de la oración por sanidad, y ahí ya vamos a desarrollar una oración de fe por sanidad para que tú puedas recibir tu sanidad y puedas ministrar a otros también. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Gracias.